Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Feliz año nuevo para todos en estos primeros días del año donde vamos encomendando al Señor los proyectos, todas las cosas que hay en nuestro corazón, que el Señor las lleve a feliz término. Y qué mejor forma que hacerlo orando diariamente con el Evangelio. Vamos a recibir la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 97. Respondemos todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Vamos a meditar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que viene hacia él, exclama: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado en Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Y no lo conocía, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, queridos hermanos, en estas ferias de la Navidad hasta el bautismo de nuestro Señor, que será el próximo domingo. Continuamos en meditación, en contemplación del misterio del Verbo encarnado, tratando de reflexionar quién es el Hijo de Dios que se ha hecho carne, que habita entre nosotros, que vino a darnos la salvación, que vino a darnos la vida eterna. Todo esto hace parte de lo que se llama la revelación divina. Dios que por su propia iniciativa, por su propia voluntad, porque Él quiso darse a conocer de cada uno de nosotros. Como lo vemos en el Evangelio de hoy, si estamos atentos, nos podemos dar cuenta de que Juan está revelando otra parte del misterio del Verbo encarnado. Está dando a entender que es enviado del Padre, que el Padre anunció a Juan y le dio unas señales de cómo podía distinguir quién era el Hijo de Dios, diciéndole:
aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Entonces entra en escena también el Espíritu Santo. El Padre Dios le contó a Juan que el Espíritu Santo se posaría sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. Y Juan nos está presentando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sobre él vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Si nos damos cuenta, entonces queda evidenciado y clarísimo que en el Evangelio de hoy está el misterio de la Trinidad. Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu Santo. Como estamos meditando, como estamos contemplando este misterio, pues súper oportuno el Evangelio de hoy para entender que ese verbo que se ha encarnado en las entrañas de la Virgen María y que fue dado a luz en un pesebre, ese verbo encarnado también es Hijo de Dios. Fíjense ustedes, Hijo de Dios. Es que Dios nos dio a su único Hijo. Nos dio a su único Hijo por nuestra salvación. Lo envió a hacerse carne, a crecer entre los hombres, a enseñarnos la verdad para darnos su cuerpo, su sangre, como ofrenda de vida eterna. Esto es maravilloso, queridos hermanos, podernos ir adentrando en el misterio, podernos ir adentrando en la santidad de Dios. Qué bonito es poder entender esto, que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo. Pues quien nos ha nacido en estos días, el Mesías, el Señor, es Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Alguien se podrá preguntar, bueno, ¿de qué me sirve saber que nació el Hijo de Dios? Es por la misión que Él tiene. Quitar el pecado del mundo. ¿Quién no tiene pecado? ¿Acaso tú no tienes pecado? ¿Acaso en tu casa no hay pecado? ¿Tu esposo, tu hijo, tu hermano o tu tío? Pues para ti o para ese familiar o esa persona que tú conoces, es una gran noticia, una increíble noticia de que el Hijo de Dios quite el pecado del mundo. Imaginemos por un instante que no existiera quien quitara el pecado del mundo, de los corazones de las personas. Imagínate un instante la vida sin Jesús, el Salvador, sin aquel que quita el pecado del mundo. ¿Sabes cómo sería la vida? Sería la vida más desgraciada, la vida en oscuridad, la vida que no sería vida, sería la muerte eterna si Jesús no quitara el pecado del mundo. Pero qué buena noticia para aquellos que necesitamos de la luz divina y del perdón especialmente de Dios. Hay salvación. Hay una persona que puede quitar mi pecado de mi corazón y del mundo entero. Eso es como una persona que tiene cáncer terminal y le dicen, te tengo una buena noticia. Acaban de descubrir la cura para el cáncer y facilísimo. Con una sola vacuna es suficiente. Pues eso sería una noticia increíble para alguien que agoniza con dolores de cáncer y que le llegue una noticia de esas. Hermanos, todos tenemos el cáncer más agresivo, más terrible que puede existir, y es el pecado. Pero hay una buena noticia. Nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, el enviado de Dios. Y es por eso que podemos repetir con el salmo que hoy hemos orado: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El nacimiento del Hijo de Dios ya es una victoria, la salvación ya llegó, el Mesías, el Señor, nació de la Virgen y es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo hace para quitar el pecado del mundo? Por una obra admirable del Espíritu Santo. Sobre él descendió el Espíritu Santo de lo alto en forma de paloma. Juan lo vio y da testimonio.
e infundió en él una gracia, un poder para poder entregar su vida por nosotros. Es que Jesús, sin el auxilio del Espíritu Santo, hubiera salido corriendo de la pasión. No hubiera podido, en Getsemaní se hubiera quedado de una vez. Pero Él afrontó la pasión, se entregó libre y voluntariamente por nosotros. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, para que tú y yo podamos quitar el pecado de nuestras vidas, de nuestros corazones, necesitamos el Espíritu Santo. Digamos que ya Jesús pagó la deuda por nosotros, pero para ir a pagar, a cobrar el precio de nuestra deuda, necesitamos nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra determinación. Y eso solo será posible si el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y nos infunde esa gracia, esa fuerza de hacer nuevas todas las cosas, de cambiar el pecado por la vida de la gracia. De lo contrario, no seremos capaces. Así, queridos hermanos, que a orar al Espíritu Santo, a pedir esa efusión que viene de lo alto, para que todos podamos, como Jesús, quitar el pecado de nuestros corazones, de nuestras vidas. Dios, que te creó sin ti, no te puede salvar sin tu consentimiento, sin tu deseo. Ya Jesús quitó el pecado, ya borró el pecado. Pero si tú no quieres, seguirás con tu pecado. Que el Señor nos dé la gracia de contemplar este misterio, admirarlo, conocerlo y especialmente beneficiarnos de este misterio, que es quitar los pecados de nuestra vida. El Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.